Primera de Juan, capítulo 5. Esta mañana vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versos 14 y 15. ¿Están todos allí? Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a leer los versos 14 y 15. Si alguien lo tiene, quiere leerlo en voz alta para todos. Gracias, Mayra. Es palabra del Señor. Queridos, el miércoles pasado en el estudio bíblico, yo estaba compartiendo la importancia de la intimidad con el Señor, de regresar a la vida simple, sencilla, pero profunda en relación con nuestro Padre, aprender a entrar en la habitación, aprender a cerrar la puerta, aprender a quedarnos en la presencia de Él. Y por eso hemos invertido casi todo el año, la trayectoria de estos domingos del primer semestre del año, en hablar sobre la adoración. Y hemos hecho un estudio completo sobre la adoración. Pero quiero comenzar a hablar un poquito sobre la oración. Oración, fíjate, la adoración es oración, solamente que se le añade el prefijo ad, hacia la oración, adoración. La oración es algo que necesitamos aprender, es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual. Es imprescindible para que nosotros podamos establecer una relación profunda, saludable, una relación, un rapport con nuestro Padre. Si nosotros no pasamos ese tiempo de calidad en la presencia de nuestro Señor, vamos a crecer defectuosos, porque realmente la primera razón para la cual nosotros fuimos creados es para tener comunión con Él. Dios nos creó para Él, para que fuéramos de su exclusividad y para poder tener comunión con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene comunión permanente entre sus personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu están continuamente en comunión. Así que cuando Dios creó un ser, no lo podía crear diferente a las funciones de Dios. Por eso es que Dios hizo al ser humano con la capacidad de poder tener comunión con Él. Adán y Eva podían entrar libremente en la presencia de Dios. Dios podía entrar libremente donde estaba Adán y Eva. Y Adán y Eva podían ver directamente a Dios. No había necesidad de taparse. No, ¿sabe por qué? Porque fueron creados para intimar. Adán y Eva fueron creados para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la atmósfera para la cual nosotros fuimos creados. Ese es el aire que Dios diseñó que nosotros respiráramos. Todo lo otro es una desviación. Pero el plan original de Dios es que nosotros pudiéramos vivir en comunión con Dios. Ahora miren, toda la vida cristiana es aprender la relación de un hijo con un padre. Usted sabe que Dios no puede ser nada para ti si no es padre. Dios no puede ser tu tío, Dios no puede ser tu abuelo, Dios no puede ser tu padrino, Dios no puede ser tu jefe, Dios no puede ser nada más. Lo único que Él quiere ser y lo único que Él puede ser para ti es tu Padre. Así que ¿en qué consiste la vida cristiana entonces? Bueno, es muy sencillo. Si Él decidió ser nuestro Padre y Él asume el rol de Padre, entonces la vida cristiana consiste en una sola cosa: consiste en aprender a ser hijos, vivir como hijos, desarrollarnos como hijos. ¿Por qué Jesús, si Jesús era Dios, vino a la tierra como hijo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Jesús pudo haber venido como cualquier otra cosa,
como capitán, como general, como, ¿verdad? ¿Por qué Jesús vino a la tierra a encarnarse en condición de un hijo? Porque Jesús quería modelarnos a nosotros, mostrarnos a nosotros lo que significaba vivir como hijo, para que tú y yo aprendamos a vivir en esa relación con el Padre. Ahora, la oración es una de las cosas maravillosas, y déjenme decirle una cosa, mi querido: la oración es una aventura con Dios. La oración, mucha gente piensa que la oración es aburridísima, que la oración es cansona, ¿verdad? La gente usualmente cuando piensa en oración, usted invita a la gente a una actividad, a un concierto, y se le llena la iglesia, pero invítelos a orar, vienen 3 o 4. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la oración es aburridora, que la oración es cansona, que la oración es tediosa, que la oración, ¿verdad? La gente ve que la oración es algo complicado. Pero déjenme decirle, cuando usted hace el clic, cuando usted hace esa relación íntima, ese rapport con papá, la oración es la cosa más deleitosa que hay. La oración es algo plácido, la oración es algo refrescante. ¿Sabe por qué? Porque orar no es otra cosa que hablar con Él, con nuestro Padre. Por eso Jesús, ¿verdad?, les enseñó a los discípulos a orarle al Padre, a hablar con el Padre, a intimar con el Padre. Cuando ustedes oren, les dijo Jesús, oren de esta manera: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba llevando a sus discípulos a lo mismo que él estaba practicando, a entrar en una relación profunda con el Padre. Esa es la oración. La oración es hablar, es construir una comunicación, una relación profunda, íntima, poderosa con nuestro Padre, que es nuestro Creador además, que es el origen de nuestra vida. Y por lo tanto, cuando nosotros oramos, ¿verdad?, comienzan a pasar cosas muy poderosas. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque usted se está enchufando en la fuente. Cuando usted ora, usted mete el cable, lo mete en la fuente, en el outlet. Eso es lo que está pasando cuando tú comienzas a orar. Te estás conectando con la fuente. Por lo tanto, si tú quieres crecer espiritualmente y no oras, eso va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasa si usted deja su celular conectado al cable, pero el cable no está conectado al outlet? ¿Qué pasa? No pasa nada. El celular se descarga igualito. ¿Sabe por qué? Porque no es el primer cable el que tiene que poner, el segundo cable que importa. Es decir, si el otro cable no está metido en la electricidad, al celular no le va a llegar carga. ¿Qué pasa si tú pasas tu vida desconectado del Padre? ¿Qué pasa si no aprendes a hacer el clic con Dios? ¿Qué pasa si no desarrollas una vida de oración? ¿Sabes lo que va a pasar? Tu vida espiritual se va a descargar demasiado rápido. Vas a venir el domingo a la iglesia y las barras que muestran, ¿verdad?, la carga que tiene el celular van a subir, pero el lunes por la noche ya vas a estar en cero. Si no aprendes a intimar, si no aprendes a vivir esa vida secreta, hay una vida secreta que tenemos que aprender a vivir, y es la vida íntima con el Padre. Por eso la oración es tan tremenda. Miren, Jesús, la Escritura dice, Marcos capítulo 1, verso 35, que Jesús se levantaba muy temprano, aún de noche, dice Marcos, aún de noche, y se iba a lugares desiertos, donde no había nada, y allí estaba en la presencia del Padre. En ocasiones, esto está en muchos lugares en los evangelios. En muchos lugares en los evangelios usted consigue que Jesús como que se quería desprender de los discípulos, se los quería quitar de encima por un rato y le decía, mire, ustedes móntense en la barca y espérenme del otro lado del lago. Y Jesús se quedaba acá, en esta ribera, se quedaba solo,
¿Sabe por qué se quedaba solo? ¿Sabe por qué Jesús quería estar solo? Porque Jesús quería pasar tiempo de calidad con el Padre. Eso es lo que hace un hijo para crecer. Eso es lo que hace un hijo para mantenerse enfocado. Eso es lo que hace un hijo para poder descubrir cuál es el corazón del Padre. Dios tiene esta característica, y es que Dios no nos grita. Dios no es bullicioso para poder escuchar la voz, para poder escuchar lo que Él quiere decirnos. Tenemos que llegarnos muy cerca donde Él está. Tenemos que pasar tiempo de intimidad. Tenemos que venir a su presencia. Tenemos que aprender a acercarnos por medio de la oración. Y eso es lo que es la oración. Miren, la oración es venir, ¿verdad?, a la presencia, entrar en la presencia de Dios. Es hablarle a Él. Pero miren, esta mañana yo, de forma muy sencilla, para no complicarlo con muchas cosas, les quiero mostrar cómo se construye esa vida de intimidad. Cómo es que se construye la oración. Cómo es que eso fluye. Cómo es que, miren, cuando yo comencé a orar, ¿verdad?, siendo yo todavía muy joven, yo después de 5 minutos ya no sabía qué decirle a Dios. Ya los primeros 5 minutos y ¿qué más le digo? O sea, porque ya le había dicho todo, ya había orado por toda mi generación, ya había orado por todos mis amigos, y ya no tenía más nada que decir. Porque claro, cuando no entiendes lo que es la oración, crees que eso es orar. Eso es hacer una lista de peticiones. Y sí, orar también tiene que ver con pedir, pero orar no es solamente pedir. Orar es más profundo que eso. Orar es comunicarnos. Un proceso a través del cual construimos una relación profunda con Dios. Y entonces eso es muy importante. Ahora miren, ¿cuáles son las premisas básicas de la oración? Esto es oración 101. Este es el ABC de la oración. ¿Qué es lo más básico de la oración? ¿Cuáles son los presupuestos más básicos de la oración? Bueno, el primer presupuesto de la oración es que Dios está vivo y Dios me puede oír, por lo tanto. Ese es el primer presupuesto de la oración. Si usted no cree eso, usted, cuando está orando, usted se volvió loco. Porque si usted no comienza por la premisa de que Dios existe y le está oyendo, usted lo que está diciendo un montón de palabras al aire. O sea, se volvió loco, pues. O sea, ya, ¿verdad? Se hizo un cortocircuito en el cerebro y se volvió loco. Porque la premisa más fundante es que Dios vive. Y como vive, como está vivo, me puede oír cuando yo le hablo. Entonces, esa es la premisa más básica. En una ocasión, miembros de la prensa aquí en los Estados Unidos quisieron ridiculizar a Billy Graham. Y en una ocasión, cuando él estaba en una cruzada en una ciudad muy importante aquí en los Estados Unidos, le salieron al paso, le cortaron el paso y le dijeron: señor Graham, díganos de verdad, ¿por qué es que usted dice que ese Dios suyo es un Dios que puede salvar? ¿Usted de verdad cree que Dios existe? Y Billy Graham se le quedó mirando y les dijo: estoy tan seguro de lo que les estoy diciendo que vengo de hablar con Él. Esa fue la respuesta que le dio Billy Graham a la prensa norteamericana. Estoy seguro que Dios existe porque vengo de hablar con Él. Cuando nosotros pasamos tiempo en la oración, esa es la premisa más básica. Dios existe, Dios está vivo, y por lo tanto yo puedo comunicar, puedo hablarle a Él. Mis queridos, la Escritura dice que Dios, ¿verdad?, es el único Dios vivo. Dice, todos los demás son ídolos. Todos los demás son cosas que el ser humano ha inventado. Todos los demás son barro, hierro, madera. Dice la Escritura, tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. ¿Sabe por qué? Porque eso son cosas que se inventó la gente, ¿verdad? Porque hay una necesidad intrínseca en el ser humano de aferrarse a algo que sea superior a él, y entonces comenzaron a hacer ídolos. Las culturas, las naciones
las civilizaciones antiguas eran profundamente paganas, inventaron tantísimos ídolos. Pero hay un solo Dios que vive, y hay un solo Dios que existe, y hay un solo Dios que oye, y es el Dios todopoderoso, el Dios de las Escrituras, el Dios de Israel, el Dios que está revelado aquí en la palabra. Ese Dios te oye. Tú puedes estar convencido de que cuando tú le hablas, Dios te oye. Muchas veces tú crees que no me oyó porque no pasó algo inmediatamente, pero el hecho de que no pasó algo inmediatamente no significa que Dios no te ha oído. Dios nos oye. Esa es la premisa fundante de la oración. Ahora, ¿cuál es la segunda? Esa es la primera premisa. Mire, la primera es como una carta. Es como una carta. Una carta tiene que tener un destinatario. Si usted tira una carta en el buzón del correo y esa carta no tiene destinatario, esa carta se la regresan a su casa. No, el correo no puede hacer nada si usted no pone dónde quiere que esa carta llegue. Esa carta se devuelve. Bueno, así es la primera premisa de la oración. La primera premisa es que hay un Dios. Dios es el destinatario de mi oración. Mi oración quiero que llegue a Dios. Es decir, me quiero comunicar con Dios. Cuando usted envía una carta es porque se quiere comunicar con alguien. Bueno, así es la oración, pero esa es la primera parte de la oración. La segunda parte de la oración, la segunda premisa de la oración, es que tenemos que orar en fe. Si usted no tiene fe, la oración no tiene sentido ninguno. Orar no es repetir algo mágico. Abracadabra, pata de cabra. Ábrete, sésamo. O repetir una estampita y repetir una oración y repetirla 500 veces. Ave María, Madre de Dios. O ese tipo de cosas que son parte de la religiosidad popular romana. No, eso no es orar. Porque orar, tiene que haber un acto de fe cuando tú oras. Si tú no oras con fe, si no hay fe en el acto que estás haciendo, pues es una repetición de algo. Y repetir algo de esa manera, lo único que es un acto de magia. O sea, es pretender que de tanto repetirlo, va a pasar algo en el mundo físico. Eso se llama magia, eso se llama, ¿verdad? Eso es ocultismo. No, la oración necesita fe. Ahora, la fe es expectativa de que Dios, quien puede oír, me va a oír y me va a responder. Esa es la fe. La fe es la expectativa de que ese Dios que me va a oír, me va a responder. Si usted ora y usted no tiene expectativa, usted está perdiendo el tiempo, mi querido. O sea, si usted ora y usted le está pidiendo algo a Dios y usted no sale todos los días a ver si Dios lo hizo, si usted no tiene esa expectativa, usted está perdiendo el tiempo. Porque si usted ora y no tiene fe, no va a pasar nada. Usted tiene que creer que ese Dios va a mover su mano si usted pide, si usted ora conforme a su deseo. Eso usted tiene que tener expectativa. Miren, eso sería mandar la carta con el destinatario, pero sin poner el remitente. Sería lo contrario. Yo le dije que lo primero era mandar la carta sin tener un destinatario. Pero la segunda presuposición, la segunda premisa de la oración es que usted tiene que tener la expectativa de que Dios que te oye te va a responder, te va a hablar, se va a comunicar, porque si no fuera un monólogo, yo hablo y no hay nadie que me oye. Eso sería un monólogo. Tiene que haber alguien del otro lado que no solamente me oye, pero tiene la capacidad de responderme, porque la oración es un diálogo. La oración es dinámica. La oración no solamente va en un sentido, la oración va en dos sentidos, doble vía. Entonces la primera premisa
es que alguien está oyendo. Pero la segunda premisa es que ese alguien que me oye me puede responder. Entonces, ¿qué pasa si yo mando una carta, la tiro en el buzón, mando la carta al destinatario, pero no pongo la dirección donde me tiene que responder la persona? ¿Qué pasa? La carta va en una sola vía, pero nunca me voy a enterar de la respuesta, porque la persona no puede adivinar quién soy yo. ¿Se da cuenta? La persona no puede saber dónde va a responder la carta. Para que yo pueda recibir la respuesta, yo tengo que poner la dirección. Esa es la fe. La fe es que cada vez que usted ora, usted sale a ver si Dios lo hizo. Si usted está orando por sus vecinos y usted no está mirando a ver si Dios está contestando la oración, usted no está orando con fe. Si usted está orando por un trabajo y usted no va a ver si Dios le mandó el trabajo, o sea, a buscar trabajo con la fe de que Dios le va a abrir la puerta, entonces usted no está orando con fe. Si usted está, ¿verdad?, pidiendo por algo, pero usted no tiene la expectativa de que va a pasar, usted está perdiendo el tiempo. Usted está mandando una carta sin el remitente. En otras palabras, nunca le va a llegar una respuesta. Si usted no pone el remitente en el sobre, si usted no pone su dirección en el sobre, nunca le va a llegar la respuesta. Entonces mucha gente ora, pero ora sin fe. Dios no va a mandar la respuesta. Porque esa es la segunda premisa de una carta. Es que tiene que haber un destinatario, pero tiene que haber un remitente. Tenemos que creer que Dios oye, pero tenemos que creer que Dios responde a nuestra oración. Esa es la premisa de la oración. Y la tercera, toda carta necesita una estampilla. ¿Qué pasa si usted tira la carta al buzón del correo, pero la carta no lleva estampilla? Aunque tenga remitente y aunque tenga destinatario, si no tiene estampilla, el correo se la devuelve. Es un principio. Bueno, la estampilla es lo que usted tiene que pagar, es el importe. En el mundo espiritual hay un importe. ¿Cuál es el importe que usted tiene que pagar para que la oración... ¿Sabe cuál es el importe? Orar. El importe es no solamente creer que Dios existe, no es solamente creer que Dios me puede responder, es el acto mismo de hacerlo. En otras palabras, tenemos que aprender a desarrollar una disciplina de oración. Tenemos que aprender a pagar el precio de apartar tiempo y meternos en la presencia de Dios. No basta con saber teóricamente de que Dios existe, no basta con saber teóricamente de que Dios me puede responder. Yo tengo que aprender a cultivar. Ese es el importe que yo tengo que pagar. El importe que yo tengo que pagar es que tengo que aprender a liberar tiempo para estar en la presencia de Dios. El importe que yo tengo que pagar es que tengo que aprender a disciplinarme para pasar más tiempo en la presencia de mi Padre. El importe que yo tengo que pagar es que tengo que aprender a tener prioridades en mi vida para poder, ¿verdad?, librarme de esa vorágine de actividades que me están sofocando mi vida espiritual. Entonces mi importe, lo que yo tengo que pagar, el timbre, el sello, la estampilla que le tengo que poner, tiene que ver con el esfuerzo que yo tengo que hacer para llevar la oración a que se materialice. Muchos de nosotros tenemos la teoría de la oración, pero necesitamos la vida práctica de la oración. Tenemos que meternos allí. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque aunque usted en el sobre tenga el remitente y el destinatario, la carta no va a ninguna parte si usted no le pone el sello. Cuando nosotros comenzamos a cultivar una vida de oración, comenzamos a ver grandes cosas pasar. Eso es lo fabuloso de la oración, y por eso es que la oración no es aburrida. Porque si usted yo le aconsejo que usted haga algo, cómprese un cuaderno. Cómprese un cuaderno y en ese cuaderno ponga la fecha y lo que usted le está pidiendo a Dios. Se va a ir maravillando de los check mark que usted va a comenzar a hacer en ese cuaderno. Ver cómo Dios comienza a responder lo que usted está pidiendo.
Es maravilloso. Eso es lo que lo estimula a usted a seguir orando. ¿Sabe qué? Usted se da cuenta de que es verdad. Dios me oye, Dios está vivo, Dios es poderoso, Dios puede pasar por encima de cualquier circunstancia y usted ve la mano de Dios moverse. ¿Sabe por qué? John Wesley decía, Dios no hace nada sino en respuesta a una oración, decía Wesley. Dios no hace nada sino en respuesta a una oración. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no le pone el sello, si usted no ora, si usted no se mete a practicar la oración, aunque usted sepa lo teóricamente, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hay que ejercer. Usted se puede graduar de un hombre de oración. Usted se puede graduar en la universidad de una mujer de oración. Pero si usted no ejerce, no pasa nada. No se puede ganar, no puede recibir el salario de lo que usted estudió si usted no ejerce. Y cuando nosotros ejercemos la oración, es precisamente cuando nosotros comenzamos a meternos en la presencia de Dios. Ahora miren, yo lo que les voy a decir, porque no quiero que ninguno se frustre aquí. Nosotros tenemos que aprender a orar de la forma más sencilla posible. ¿Verdad? Muchas veces hacemos las cosas demasiado complicadas, le ponemos demasiadas arandelas, le ponemos, ¿verdad? Muchas cosas. Y la cosa es muy simple. La cosa es muy simple. Mire, yo he aprendido a orar de manera cotidiana. De manera cotidiana. Es decir, yo todos los días me levanto temprano. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana a buscar la presencia del Señor. Pero más o menos como a las 7 de la mañana, yo salgo a caminar todos los días. Es un principio, es algo y después de que paro mi tiempo de oración, a las 7 salgo a caminar, antes de desayunar, salgo a caminar. Y esa hora que paso caminando, voy como que si Dios está al lado mío. Y la gente que está en la calle por ese tipo se volvió loco porque va hablando solo. A mí no me importa, yo igual. Voy caminando y voy hablando como si llevo a alguien aquí al lado. Porque en mi entendimiento Dios está en todas partes. Y entonces yo voy caminando con Dios como si Él es mi compañero. Y me paso una hora dando vueltas, caminando. Y estoy hablando con Dios. Señor, mira lo que pasó ayer. Mira, Padre, muéstrame si soy yo el que está equivocado. Yo te pido, ayúdame, enséñame a ver las cosas. Yo voy hablando así, yo voy hablando con Dios. Porque esa es la oración. ¿Quién dijo que la oración tengo que estar de rodillas y metido en un closet y con la cabeza en el suelo y con palabras religiosas muy rebuscadas? Padre Santo de la gloria, óyame. ¿Quién dijo eso? Si la oración es abrirle el corazón a tu Padre. La oración es buscar esa intimidad con Él. No importa dónde estés, si estás en un parque, si estás en el correo, si estás en la farmacia, si estás en el hospital esperando turno. Si donde quiera que tú estés, tu papá está allí. Y tú puedes hablar, tú puedes abrirle tu corazón a Él. Tú puedes decirle lo que tú quieras. Tú puedes alabarlo, exaltarlo donde quiera que esté. Esa es la oración. No tenemos que buscar palabras religiosas, ni domingueras, ni rebuscadas. La oración es cotidiana, la oración es doméstica. Esa es la oración bella. Tenemos que aprender a crecer en eso. Tenemos que aprender a crecer en abrir nuestro corazón a nuestro Padre, en crear esa relación profunda. Comiencen a practicarlo. Comiencen a practicarlo. No crean que la oración es una cosa de un momento, en un lugar específico, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas características. No, mi querido. Porque ¿qué pasa si comienzan a recoger a todos los cristianos? Que eso a lo mejor va a pasar en este país en algún momento, porque nosotros vamos a ser gente, ¿verdad?, que va a ir en contra vamos a ser contraculturales, ¿verdad? Y entonces ¿qué va a pasar? Nos van a comenzar a recoger. Y si nos meten a la cárcel y no tenemos ni Biblia, ni tenemos reloj, ni tenemos nada, que no vamos a orar entonces porque no estamos no puede ser. Tenemos que orar donde quiera que estemos, cualquiera sea la circunstancia, porque orar no es otra cosa que hablarle a papá, hablarle a nuestro Padre. Miren, en el Antiguo Testamento Moisés
Moisés hizo algo que se llamaba el arca, la tienda del encuentro se llamaba, la tienda del encuentro. Era una carpa, pero en esa carpa, cuando Moisés se metía a la carpa, la nube, había una nube que era la Shekinah, la presencia de Dios, se movía y se posaba sobre la carpa. Y dice que allí Moisés hablaba cara a cara con Dios. Se llamaba la tienda del encuentro. ¿Sabe lo que es la tienda del encuentro? No es otra cosa que regresar a la presencia de Dios que Adán y Eva disfrutaron, pero la perdieron. Pero cuando tú oras, tú recuperas la posibilidad de tener ese encuentro de nuevo. Adán y Eva se encontraban a diario con Dios. Moisés se hizo una carpa para encontrarse con Dios. Y cuando tú aprendes a desarrollar una vida de oración, tú comienzas a tener encuentros con Dios. No importa dónde estés, eso es irrelevante. Pero lo importante es que te encuentras con el Padre. Cuando tú comienzas a elevar tu oración, hay un encuentro. Porque el Dios al que nosotros le oramos está vivo, es omnipresente, se manifiesta en cualquier lugar. No es una llamada de larga distancia, no es una llamada internacional, lo tienes al lado. No tienes que discar, no tienes que pagar, no tienes que tener tarjeta. Lo único que necesitas es abrirle tu corazón a tu Padre. Tremendo. Tremendo. Entonces, mis queridos, en una carta va un mensaje, en una carta va algo que necesitamos comunicar, pero esa carta necesita tener 3 componentes: remitente, destinatario y el importe. Yo quiero que tú te lleves esas 3 cosas esta mañana. ¿Tú crees que Dios está vivo? ¿Tú crees que Dios es el Dios vivo? ¿Tú crees que Él puede oírte? Ah, bueno, maravilloso. Si tú crees que Dios está vivo y te puede oír, ya tenemos una de las 3 cosas solucionadas. Ya estamos bien. Ahora, ¿tú crees que no solamente te puede oír, pero tú crees más allá? ¿Tú crees que ese Dios que está vivo y te oye quiere y puede responder a lo que tú estás pidiendo, a lo que tú estás tratando de decirle? Se puede comunicar. Ah, bueno, entonces tenemos 2 de las 3 que las tenemos solucionadas. Pero ¿sabe qué, mi querido? Falta el importe. El importe es cuando usted hace una decisión de cultivar esa vida con Dios. Fíjese, pagar el precio no es orar, ¿sí? Eso es algo gratificante, más bien. Es decir, estar en la presencia de Dios, eso es gratificante. Ese no es el precio que vamos a pagar, estar en la presencia de Dios. El precio que vamos a pagar es la disciplina que tenemos que traer a nuestra vida. Es tener prioridad en la vida. Ese es el precio que vamos a pagar. No, estar con Dios no es el precio, es decir, estar con Dios es delicioso. Miren, mis queridos, cuando ustedes comienzan a cultivar esa relación con Dios, ustedes comienzan a meterse en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que comienza a pasar? Ya nos cuesta después comenzar el día o echar a andar el día sin tener ese tiempo de intimidad con Dios, sin hablarle, sin abrirle nuestro corazón, sin descansar en Él, sin reposar en Él. Ya nos resulta difícil. ¿Sabe por qué? Porque se va haciendo un bonding, se va haciendo un nexo, se va creando un puente, una aliación. Es como en el mundo de la química, ¿verdad? Cuando usted pone metales y esos metales se van amalgamando, se va convirtiendo en una aleación. Bueno, eso es lo que comienza a pasar entre tu vida y Dios. Se comienza a hacer una amalgama.
Y cada vez te vas pareciendo más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque has pasado más tiempo en esa presencia. Y cada vez no sabes lo que es tuyo y lo que es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos haciendo uno con Él. Ya los pensamientos de Dios terminan por ser nuestros propios pensamientos. Los deseos de su corazón terminan por ser los deseos de nuestro. ¿Sabes por qué? Porque cuando te uniste a Él en esa relación, wow, eso es maravilloso, mi querido. Eso es maravilloso. Por eso este año he puesto el énfasis en la adoración y en la oración. ¿Sabes por qué? Porque nuestras vidas espirituales no pueden crecer sin esos dos elementos. Necesitamos aprender a enchufarnos. ¿De qué sirve la computadora que tiene todos los megabytes, gigabytes, bytes de cualquier cosa si usted no tiene luz eléctrica en su casa? No le va a funcionar. No le va a funcionar. Puede tener todos los features, puede tener todos los, ¿verdad? Las habilidades, las características, todos los avances de la tecnología. El número uno en cibernética. Pero si usted no tiene luz eléctrica donde enchufar esa computadora, ¿sabe qué? No le va a servir de nada. Tienes que aprender a enchufarte en la presencia de Dios. Tienes que aprender a meter el cable. Dios es la fuente de la vida. Tu papá, tienes que regresar a la casa de tu padre. Tienes que aprender a vivir bajo la sombra de tu padre. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque intimidad es la precondición para la identidad. Sin intimidad no hay identidad. ¿Y sabe qué? Sin identidad usted no hace nada en la vida. Por lo menos no hace nada en las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por eso es que la vida cristiana consiste en ser hijos. Porque cuando usted pasa tiempo con su papá y usted se hace íntimo con su papá le da a usted identidad. Y usted comienza a saber quién es usted en el Espíritu. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús intimó con el Padre. Y esa intimidad trajo identidad. Él supo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido con un plan, con un propósito. Fíjense que Jesús todo el tiempo dijo: yo no digo nada de mí mismo. Lo que le oigo decir a mi Padre, eso digo. Yo no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Si tú no tienes un nexo con papá, no haces nada. Se te va la vida como agua entre las manos. Nunca vas a dar en el blanco en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no fuiste creado para vivir tu propia vida. Tú no fuiste creado para hacer lo que se te viene en gana. Tú fuiste creado para vivir en el propósito divino. Y para eso necesitas intimar con Él, que es la fuente de la vida. Y si no intimas con Él, no tienes identidad. Si no tienes identidad, no te vistas que no vas. No haces nada. Usted ve que hay cristianos que pasan la vida sentados en la banca y no producen nada. No hay que escarbar mucho, mi querido, no hay que escarbar mucho para darse cuenta que el problema es un problema de identidad. Y el problema de identidad tiene solamente un diagnóstico. El problema de identidad es un problema de intimidad. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, mis queridos, Dios tiene solamente íntimos. Si tú aprendes a ser íntimo con tu Padre, Dios va a poder hacer muchas cosas a través de tu vida. Dios va a poder hacer muchas cosas en tu vida y a través de tu vida. Porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Jesús tenía 12 discípulos. Pero dentro de esos 12, si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta que hay 3 que eran íntimos con Jesús. Y dentro de esos 3 hubo uno que se llamó el discípulo amado. ¿Ustedes creen que Jesús sacó a esos 3 dentro de los 12? ¿Ustedes creen que Jesús sacó a Juan dentro de los 3? Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos.
En otras palabras, esos tres llegaron a ser íntimos con Jesús porque ellos querían esa relación. Ellos buscaron, ellos invirtieron tiempo de calidad en estar con Jesús. Si tú buscas ese tiempo, si tú apartas ese tiempo, si tú pones prioridades en tu vida, si tú comienzas a cultivar esa relación, llegas a ser íntimo con Él. Porque Dios quiere que tú seas, Él te creó para que seas íntimo con Él. Él te creó para que tengas rapport, para que tengas vida profunda con Él. Porque tu papá quiere abrirte el corazón, vaciar su pasión en ti, vaciar sus deseos en ti, vaciar lo que Él quiere hacer en la tierra, en tu corazón, para que tu corazón arda, para que tu corazón sea un corazón lleno de su presencia y tú puedas ser instrumento poderoso en este tiempo y en esta generación aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa, mi querido? Que si tú no pasas ese tiempo con tu papá, yo no te lo puedo dar ese tiempo. Yo no soy Dios. Yo no te puedo dar ese tiempo. Lo que tu padre te iba a dar directamente en la impartición divina que Dios iba a traer sobre tu vida, yo no te la puedo dar porque yo no soy Dios. Yo busco mi propia impartición en la presencia de Él. Pero tu papá quiere que tú vayas porque tú no me puedes mandar a mí por ti. Lo que Dios te va a dar a ti, te lo va a dar en tus propias manos, no te lo va a dar a través de mí. Porque la comunión es algo que solamente tú la puedes recibir. Tú tienes que aprender a entrar. Por eso Jesús dice, entre. Y ese Padre que los espera en secreto, los recompensará en público. Pero ¿saben qué, mi querido? Hay que aprender a entrar en la recámara de Dios, cerrar la puerta, quedarnos a solas con Dios. A mí me hace mucha gracia porque Jesús estaba como desesperado. Llegaba un momento que como que necesitaba, y decía, le montaba a los discípulos en la barca y les decía, váyanse, denme solo. Yo quiero estar con mi Padre. Ustedes me drenan, ustedes me sacan la energía. Quiero venir a donde está mi Padre, a los brazos de mi papá. Quiero recibir la impartición de Él. Si nosotros no aprendemos a cultivar eso, mi querido, no tenemos nada que darle a la gente. No tenemos nada que impartir sobre la gente. No tenemos nada que decir de parte de Dios. Si no pasamos ese tiempo de intimidad, no vamos a ser fuente para los demás. No vamos a poder transferir las cosas espirituales. Así que, mi querido, mira, con esto termino. La oración es bien sencilla. No hay que hacer un curso, no hay que saber palabras mágicas, no hay que saber mucha teología. No. La teología, lo único que hay que saber es que Dios está presente donde tú estás. En la vida cotidiana, en tu cuarto, en tu biblioteca, en la sala, en la cocina, mientras preparas el café, tú comienzas a hablar con papá. Tú comienzas a levantar tu oración delante de Él. Caminando por la calle, en el correo, haciendo una fila en el banco, donde quiera que estás, tú comienzas a levantar oración. Tú comienzas a hablar con tu Padre. Y la oración ya nunca más vuelve a ser aburrida. La oración ya no, ¿sabe por qué? Porque no está circunscrita a un tiempo, a un lugar, a un momento, a unas palabras, a una jerga que tenemos que... No, así que Dios no lo vamos a sorprender por lo que le digamos, por cómo lo digamos, por las palabras muy... No. Todo eso es frosting. Lo que cuenta es la torta. Es tu corazón. No si está muy decorada, muchos colores arriba, eso es irrelevante. Lo que cuenta es cuando tú aprendes a abrirle el corazón a tu Padre, entrar en intimidad con Él. Te comienzas a hacer un íntimo, te comienzas a hacer un íntimo para Él. Usted iría a contarle su vida sexual a alguna persona en una esquina, una persona que usted no conoce. ¿Usted iría a revelar esas cosas a un desconocido en una esquina? No, usted no contaría sus secretos jamás a una persona en una esquina. Una persona que usted no conoce. Pero ¿por qué Dios tendría que contarnos
sus intimidades a nosotros si nosotros no estamos en su presencia. Mucha gente dice, yo no escucho que Dios me habla. ¿Cuánto tiempo estás pasando en la presencia de Él? ¿Cuánto tiempo te estás consagrando en la oración? ¿Cuánto tiempo estás liberando de tu día para sentarte a los pies de Él? Para escucharlo, para que te ministre, para que te imparta, para que te transfiera esa paternidad a tu corazón. Necesitamos, queridos, importantísimo. Yo les dije comenzando este año que muchos de ustedes, antes de que se acabe el año, se van a levantar como gigantes espirituales, como gente poderosa en las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué, mi querido? Es sencillo, no es una cosa complicada. Tienes que aprender a ser un adorador, tienes que aprender a meterte en la presencia de Dios en la oración. Las cosas de la palabra no son complicadas, las hacemos complicadas. Esto es bien sencillo. Esto fue escrito para proletarios, para gente de a pie, para gente blue collar people, como se dice aquí en los Estados Unidos, gente de a pie. Esto no fue escrito para macrocefálicos, grandes intelectuales, académicos, filósofos. No, esto fue escrito para gente bien sencilla. La iglesia primitiva era gente rupestre, sencilla. Pero ¿sabe lo que aprendieron, mi querido? Aprendieron a intimar todo lo que necesitas. Porque ese Padre que te mira en lo secreto te va a recompensar en público. No es la Casa Blanca que te va a recompensar en público, ni tu jefe, ni la corporación para la que trabaja. Tu Padre que te mira en lo secreto. Tu Padre con quien tú te has hecho íntimo. Ese Padre es el que va a sacar la mano por ti. Ese Padre es el que te va a defender. Ese Padre es el que va a hacer las cosas que sucedan en el orden que Él has establecido. ¿Sabes por qué? Porque tú has decidido ser íntimo con Él. Porque tú has preferido ser íntimo con Él. Así que, mi querido, la vida de oración es... ¿a qué les digo? Si sigo en eso me pico y hablo una hora más, así que no les conviene a ustedes, nos ponemos mejor en pie. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo porque tú eres sacerdote de Dios.